equipo completo con toda la actitud de viernes, cerrando el mes en Ciencia. Karen Rivera. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En Ciencia hablaremos del impacto de COVID-19 en los trabajadores mexicanos y qué es el salario emocional. En música, Juan Arturo. Hola. Como reloj, como cronómetro suizo, con esa precisión se cumplió el plan de abril, mes del Cuarteto Latinoamericano. Ya vinieron 3, hoy viene el cuarto, no se lo pierdan. Muchos otros contenidos en la hora cultural de la televisión mexicana. También saludamos con mucho gusto a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y además, Rafa, tenemos unas buenas noticias, una alianza estratégica muy interesante. Así es, mi querida Laura, y precisamente con esto comenzamos. Acompáñenme para acá para platicarles de cómo Canal 22 está rompiendo fronteras con este convenio que nos llevará a cruzar precisamente el continente completo. ¿De qué se trata? Veamos a continuación. Canal 22 de México y la televisora venezolana Vale TV firmaron un convenio de colaboración que permitirá el intercambio de contenidos audiovisuales con el objetivo de compartir con las audiencias una programación que contribuya a la difusión del conocimiento, la cultura, la ciencia y el cuidado del medio ambiente. La Asociación de Televisoras Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, nos ha permitido, como parte del trabajo que hacemos al interior de ella, que nosotros, en este momento, Venezuela, México, Vale TV y Canal 22, tengamos un convenio que es, sin lugar a dudas, en beneficio de nuestras audiencias. Nuestras audiencias podrán conocer más de nuestras culturas a través de estos espléndidos programas. Valores Educativos Televisión, sucesor del primer canal público de Venezuela, fundado en 1952, está dedicado a difundir el conocimiento y la cultura sin fines de lucro. Entre las series que compartirá con el Canal Cultural de México se encuentran Amazonas, El lento adiós, Minería ilegal y medio ambiente, Testigo del cambio climático, Gente que vale y Resurrecciones del movimiento. La cultura, siempre lo hemos dicho, facilita el intercambio, la comunicación y la armonía entre los pueblos. Y eso es lo que intentamos hacer o seguir haciendo entre Canal 22 y Vale TV, entre México y Venezuela. Vamos a acercar las miradas y vamos a conocer un poco más en profundidad de la historia, de la geografía, de la ciencia y de la naturaleza de cada uno de nuestros países. Por su parte, Canal 22 compartirá con el público venezolano series y programas como Nuestra Lucha Libre, Biosfera, Mundo Tortuga, El Manatí del Caribe, Pinturas Rupestres de Baja California, Las historias de las adicciones en México y México milenario y contemporáneo. Algo que nos hermana es el tipo de televisoras que somos, que estamos al servicio de la comunidad. Y finalmente suscribimos los valores de la pluralidad, los valores de la inclusión, los valores de la diversidad, que es algo que caracteriza a nuestras culturas, y los valores del pensamiento crítico. Noticias 22, Karen Rivera. Un enriquecimiento mutuo, estaremos al pendiente de estos nuevos contenidos. Y vamos con teatro. Bodas de Sangre de Federico García Lorca cobra vida en el Centro Cultural Helénico con su versión original y bajo la dirección de Noé Alvarado. A partir del 1 de mayo, en el claustro románico del Instituto Cultural Helénico, Ágora Compañía Teatral presentará Bodas de Sangre cuando las cosas llegan a los centros, no hay quien las arranque. Puesta en escena dirigida por Noé Alvarado, que recupera el texto original de Federico García Lorca con 16 artistas en escena y música en vivo. Siempre he creído que los clásicos nunca dejan de decirnos las cosas que nos quieren decir. Los clásicos que tienen ahí plasmado en su poesía, en su letra, siempre hay algo que, a pesar de los años, nosotros en una sociedad, en todos los sentidos, artística, cultural, política, no alcanzamos a escudriñar, no alcanzamos a entender lo que ellos en su momento pudieron haber entendido, o por lo menos haber hecho un imaginario de cómo es que nos comportamos como seres humanos. Retomar esta tragedia clásica española del siglo XX con un montaje tradicional de teatro abre las puertas para hacer un análisis sobre el machismo y la normalización de la violencia de género. Traigo un Lorca en el que nosotros como artistas nos queremos reivindicar con él, con su texto, con su poesía, con su dramaturgia, y tratar de entender que hay un símbolo muy fuerte en él, en sus palabras, que es el machismo. El machismo en esta época y en esos momentos, para mí se me hace de una manera
fundamental retomarlo, tratando de entender justo, hay un origen del por qué el hombre se comporta como se comporta. Bodas de Sangre de Ágora Compañía Teatral en el claustro románico del Instituto Cultural Helénico podrá verse todos los sábados y domingos de mayo a las 7:30 de la noche y 6 de la tarde respectivamente, con una función especial el viernes 27 de mayo a las 7:30 de la noche. Los boletos pueden adquirirse en taquilla o a través de la página de Ticketmaster. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. La vigencia indiscutible de Federico García Lorca, un artista, un poeta perteneciente a la denominada generación del 27, que hoy más que nunca, insisto, adquiere una vigencia muy especial. Hay que darse una vuelta al teatro. En otros temas, la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Cultura extiende una invitación a expertos y académicos, así como a personalidades del mundo del arte, para participar en el proyecto Diálogos por la Identidad Nacional. Se inauguró el ciclo Los Diálogos por la Identidad Nacional, que organiza la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Cultura y que busca generar una reflexión pública en torno a los hechos históricos que han construido a la nación y contribuido a los mexicanos. La primera sesión estuvo a cargo de la antropóloga Fanny López Jiménez y el historiador Pedro Salmerón. La encargada de descubrir el entierro prehispánico de la Reina Roja de Palenque, uno de los más importantes de los últimos 50 años, comentó que es fundamental mirar a la mujer desde la figura guerrera. Desempeñaba un papel bastante importante, ¿no? No solo como consorte, no solo como esposa, sino un papel en el que llegan a ser guerreras, llegan a ser gobernantes, llegan a dirigir, por supuesto, una ciudad que también cae en conflictos, que estén constantemente en guerra, etcétera. Entonces es ahí en donde uno empieza a ver qué tanto las mujeres han intervenido en estas batallas. Al tomar la palabra, el historiador Pedro Salmerón invitó a pensar en las raíces que fundaron México y a atender el llamado a la reconciliación histórica y no a la confrontación. Los Diálogos por la Identidad Nacional son un proyecto de largo alcance. Se llevarán a cabo a lo largo de 2 años en conmemoración del hallazgo de la Reina Roja, una mujer importante en la vida del rey Pacal el Grande entre los años 600 y 700 de nuestra era, y cuya tumba guardaba secretos importantes de la civilización maya. En estos encuentros participarán académicos, antropólogos, historiadores, personalidades del mundo del arte y la cultura y quienes se sumen a esta reflexión. Bueno, pues ahora que estamos cerca del Día del Niño, artesanos de 2 entidades de la República se reúnen en el patio Jacarandas del Museo Nacional de Culturas Populares para recordarnos el valor de los juguetes tradicionales de México. Vamos a ver. Ayer inició la segunda edición de la Feria Artesanal del Juguete Popular Mexicano, que tendrá lugar en el Museo Nacional de Culturas Populares durante este fin de semana. Trompos, muñecas, valeros, guitarras, luchadores, carritos, aviones y todo tipo de juguetes tradicionales podrán adquirirse en esta expoventa organizada en el marco de las celebraciones por el Día de la Niña y el Niño. Es un poco con la idea de festejar a los niños, pero también para que ellos conozcan las diversas formas de juguetes tradicionales que se elaboran en nuestro país. En esta feria tenemos la presencia de 17 expositores que provienen de 12 estados de la República, todos ellos con una importante tradición juguetera en diversas ramas artesanales como son los textiles, la madera, el barro, los textiles y la metalistería. En la feria participan artesanas y artesanos de comunidades nahuas, zapotecas, otomís, zoques y mazahuas, provenientes de estados como Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca, además de impulsar la reactivación económica de los creadores originarios afectados por la pandemia. El evento es un guiño a la nostalgia de aquellos adultos que en la infancia disfrutaron horas de diversión con estos juguetes, y una invitación a las nuevas generaciones a conocer y apropiarse, en el mejor sentido, de este patrimonio cultural. Lamentablemente, pues algunas técnicas y objetos están en riesgo de desaparecer justamente por la falta de consumidores. Entonces, un poco con ese objetivo estamos promoviendo el que conozcan los diversos objetos para jugar, las diversas formas que hay en el juego.
A la par de la Expo Venta, se desarrollará un programa de actividades complementarias. Tenemos presentaciones editoriales, tenemos conciertos, vamos a tener un conversatorio con niños jugueteros que están aprendiendo el arte del juguete, porque también es importante mencionarlo que esta tradición juguetera se transmite de generación en generación. La Feria Artesanal del Juguete Popular Mexicano está ubicada en los patios Jacarandas y Quinta Margarita del Museo Nacional de Culturas Populares, donde permanecerá hasta el domingo 1 de mayo. La entrada es libre. Invitamos a todos los niños a que vengan a este Museo Nacional de Culturas Populares, que traigan a sus papás para que ellos les cuenten cómo jugaban en su época, qué significa cada uno de estos objetos. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Una gran oportunidad para celebrar el Día del Niño. Aquí tenemos maestros del valero y del trompo en el staff que de verdad deberían retarlos a concurso. Momento de hacer una brevísima pausa. Hay mucho más en Noticias 22. Ya volvemos. El séptimo arte está de luto por el fallecimiento de Juan Diego Ruiz Moreno. Esta noche Noticias 22 rinde homenaje al actor español con este recorrido por su trayectoria. Toda la noche regando. Hay poca agua. Y en mía hasta la salida del sol. Juan Diego Ruiz Moreno, el actor de cine español. El intérprete del señorito Iván en la película Los Santos Inocentes, el hombre comprometido con sus ideas que compaginó el teatro, la televisión y el séptimo arte, falleció el 28 de abril a los 79 años. El cineasta Nicolás Echevarría lo recuerda trabajando en la cinta Cabeza de Vaca, película mexicana de 1991 que Juan Diego protagonizó. Tuve varias conversaciones con él por teléfono, me impresionaba mucho su voz, que era una voz rasposa, muy interesante. Y se preparó, etcétera, toda la filmación en México. Y otra cosa que impresionó mucho de Juan Diego era, traía el guión subrayado con apuntes, y nunca he visto un guión con más apuntes y más lleno de escritos. Era mucho más lo que él había escrito en el guión que el guión mismo. Agradezco que me hayas buscado este trabajo, pero durante unos días voy a tener cosas que hacer. Con una carrera cinematográfica que inició en los 60 y se consolidó en los 80 y que incluye películas como El Séptimo Día y París, Tombuctú, fue uno de los intérpretes españoles más reconocidos. Recibió 3 premios Goya, 5 galardones al mejor actor en el Festival de Málaga y la Concha de Plata al mejor actor en el Festival de San Sebastián por su trabajo en Vete de mí de Víctor García León. Una de sus pasiones fue dar vida a personas con carácter fuerte, así fueran secundarios o principales. Si quieres vivir en esta casa, tienes que ponerte a trabajar, Guillermo. Dormía poco. Su maquillista fue Guillermo del Toro. Me acuerdo perfecto que él fue una de las primeras películas en las que Guillermo del Toro participó, en este caso pues como maquillista de Juan Diego. Seguramente él está muy apenado también por la muerte de Juan Diego, porque bueno, tuvieron una relación muy estrecha. Creo que España ha perdido un gran actor y yo he perdido un amigo y un muy buen colaborador. Sin duda, permanecerá en la memoria del público y de la imagen en movimiento el también defensor de los derechos de los actores. Noticias 22, Karen Rivera. En retaguardia, seguiré enviando a Cuba hasta el último de nuestros barcos, y es más, y os lo digo. Pues descanse en paz Juan Diego Ruiz, y su memoria, gracias a esta historia cinematográfica, prevalece. Hay que volver a sus películas y verlas y recordarlo. Un abrazo fraterno a sus familiares y amigos. Y seguimos platicando con cine, como es costumbre, nos enlazamos a la ciudad de Madrid, allá en España. Julio López nos tiene toda la información de lo que ocurre en los premios Platino. Adelante, Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Seguimos reportando desde Madrid, España, donde este fin de semana se va a realizar la 9ª edición de los Premios Platino, que reconocen lo más destacado del cine iberoamericano. Por segundo año consecutivo realizaron el partido de estrellas del fútbol contra actores, y aquí les tenemos todos los detalles.
Por segundo año consecutivo se realizó el Partido de las Estrellas, organizado por los Premios Platino, en colaboración con la Liga Española. El estadio Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid fue el escenario donde se realizó el encuentro. En el campo se enfrentaron actores y actrices contra reconocidos exjugadores como el centrocampista Gaizka Mendieta, el portero César, el defensa Fernando Sanz y el llamado Conejito Saviola, quien asegura le encantaría se hiciera una película sobre sus logros deportivos. Ojalá que en algún momento alguien me lo proponga y lo hagamos, ¿no? Porque he vivido momentos muy lindos, ¿no? Mis comienzos, desde que empecé en River y lo que fue toda mi carrera. Así que bueno, ojalá que en algún momento de mi vida lo pueda hacer. La actriz y cantante colombiana Carolina Gaitán fue de las pocas mujeres que reforzaron al equipo de las estrellas. Su participación en la película Encanto ha catapultado su carrera y afirma que este largometraje animado también ayudó a mostrar un lado muy diferente sobre su país, alejada del narco y las drogas. Porque hace que los ojos estén puestos en Colombia desde una forma distinta, es cambiar la narrativa, es cambiar lo que estábamos contando antes para contar, digamos que una historia muy diferente y mucho más positiva alrededor de nuestro país, y qué felicidad pues ser vocera de esto y que así siga siendo. Aunque no jugó, el actor español Enrique Arce, conocido por su personaje de Arturo en La Casa de Papel, aprovechó para hablar del rey de todo el mundo del director Carlos Saura, filme en el que tuvo la oportunidad de trabajar con actores mexicanos como Damián Alcázar y Ana de la Reguera. El Rey de todo el mundo se estrenó, es una película que era muy pequeñita, tenía la gran suerte de trabajar con él y con actores mexicanos de primer nivel. De hecho he establecido amistades muy buenas a través de eso, que me van a llevar otra vez a México. Manolo Cardona, que me ha ofrecido una parte de su peli, a ver si puedo encajarla. Es evidente que en España el fútbol es más que un deporte, y con el Mundial tan cerca, la pregunta era obligada: ¿cómo ven desde este país a la selección mexicana? México tiene, yo creo que tenéis algo muy parecido a los españoles, que vivís el fútbol con mucha pasión, con mucha ilusión, y el Mundial es como el culmen de todo eso, ¿no? Cada 4 años ver a la tricolor ahí en el Mundial es interesante. Están clasificados y tienen buenos jugadores, ahora solo hace falta que lo hagan bien. Yo voy con España y luego con México. Bueno, pues ahí lo tienen, y también tuvimos la oportunidad de platicar con uno de los directores mexicanos nominados a esta 9ª edición de los Premios Platino. Se trata de Samuel Kishi por la película Los Lobos, y esto fue lo que nos dijo. Samuel, te lo decía hace también un ratito, ¿no? La película lleva casi 2 años en festivales y prácticamente aquí en Madrid, en los Premios Platino, cierra su ciclo. Sí, así es, decíamos ya en tono de broma un poco, como la película abrió con la pandemia y va a cerrar con también la pandemia ya volviéndose endemia, pues. Entonces, pues es muy lindo, es otra como cerezota en el pastel de la película, de la carrera de la película. El que esté siendo reconocida de esta manera, pues es muy grato, pues, porque, vuelvo a decirlo, visibiliza no nada más a la película y la historia, sino el trabajo de un grupo de creativas y creativos que seguimos queriendo hacer cine, seguimos chambeando, pues, y que se nos ha abierto las puertas en distintos lugares para seguir contando historias. No tuvimos la oportunidad de platicar mucho sobre esta propuesta de música que tiene la película, pero me parece que es de suma importancia. Así que me gustaría que nos contaras un poco acerca de justo eso, de cuál es la propuesta que nos propones en esta historia. Pues como la historia es muy cercana, hay una cuestión como entre nostálgica y dulce, ¿no? Desde el principio hablaba con Samuel de que imaginar como algo que sintieras un poco este recuerdo de la infancia, del pasado. Hay cierta dulzura pero también hay cierta tristeza, ¿no? O sea, y la historia es fuerte, pero tampoco se trataba de sobredramatizar ni así. Entonces creo que fuimos muy cuidadosos en elegir lo que llamamos la paleta de colores de los sonidos, ¿no? Que queríamos, y pues va por ese lugar, y también de dotar a cada uno de los personajes de como un carácter, no necesariamente con una melodía, sino con un instrumento que un poco representara su trayecto, ¿no? Regla número 1, no salir nunca del departamento. Se está quemando. La premiación ya es este domingo. Hoy es viernes, acaban de bajar del avión
La pregunta es un poco obligada, ¿no? ¿Qué esperas de esta premiación? Y si ya estás listo justamente también para la ceremonia. Sí, la verdad suena quizás un poquito a cliché, pues, pero con estar aquí es para nosotros es bastante, pues, vuelvo, el estar, que se haya reconocido la película, con todos estos cientos de candidatos que haya obtenido la nominación, es un gran premio. La verdad es que siempre tengo como la filosofía de estas cosas yo no las puedo controlar. Yo la verdad es que no me pongo nervioso para nada. Si la película recibe algún premio platino, que sería increíble, qué chido. Si no, la nominación es maravillosa. Entonces, esas son las expectativas, pues. Me gusta que tengamos los pies muy en la tierra, pues. Y pues nada, o sea, contentos con representar a nuestro país, con venir con una gran comitiva mexicana llena de personas talentosas. Entonces, estar a un lado también de nuestras compañeras y compañeros es un gran premio. Por mi parte es todo, pero el lunes les tendré todos los detalles de los ganadores, de los premios que entrega también el público y por supuesto del reconocimiento que le entrega los premios platino a la actriz Carmen Maura. Nos vemos hasta el próximo lunes. Muy buenas noches. Gracias, Julio, por esta información desde Madrid, España. Y tenemos más de cine. Les vamos a platicar acerca de lo que ocurre en la fiesta cinematográfica de Tequila, Jalisco, que otorgó un reconocimiento a la primera actriz, María Rojo. Vamos a ver. Pues esta es la torcasita. Por su trayectoria y contribución al cine mexicano, la actriz María Rojo recibió el galardón Matilde Sánchez, la Torcasita, el máximo reconocimiento que otorga el Festival Internacional de Cine de Tequila, el cual dedicó al cineasta Felipe Casals. Porque no creo que hubiera quien más amara el cine mexicano que Felipe Casals. Quien más amara a México. Fíjate que eso sí es amar a México. El quererle decir a los jóvenes lo que sucede en Canoa. Para la primera actriz, Felipe Casals fue un director comprometido con el cine. Logró extraer lo mejor de cada actor y compartió sus preocupaciones sociales a través de obras como Canoa. El padre de a tiro se pone cabrón. Sí, él y la autoridad traen acuerdo. Me quería chingar, basta creer. Nos trae red al tiro. Digna hasta el último aliento y el apando. Amaba profundamente a México. Era una gente que quería a las mujeres libres. Y por supuesto lo dijo en todas sus películas. Yo me acuerdo cuando se estrenó El Apando, cuando me dice la chata, oye Meche, me gusta tu hombre, que yo le digo, pues llégale. Oye Meche, así sin perder la amistad, deja echarme al albino 2 o 3 veces, ¿no? Sin que haya fijón. Ven, llégale. La gente así, ¡oh! Pensar que no había las primeras mujeres en tronos, las primeras mujeres libres, las hace Felipe. Noticias 22, Óscar Cortés. Y también la memoria del maestro Gabriel Retes estuvo presente en este Festival de Cine de Tequila con su película, con su obra póstuma Identidad Tomada. Aceptaron, se llama Agua pasa por mi casa y la dirige Tomás Guevara. La última película del director mexicano Gabriel Retes se presentó en la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Tequila. Identidad Tomada es una obra ácida en la que critica la industria cinematográfica. Y yo creo que Gabriel se adelantó, siempre en su época fue un visionario, entonces seguramente a lo mejor intuía que iba a ser su última película y quiso hablar sobre su gran amor que fue el cine. Esta obra narra la historia de 4 jóvenes que tras varios rechazos en festivales deciden cambiarle el título y los créditos de su película por el de un prestigioso director. Cuando la obra es aceptada, comienza la aventura de los cineastas para reparar el problema. También hizo su antítesis, ¿no? Porque él era muy generoso con toda la gente que estaba involucrada y empezando con el mundo del cine, le preocupaba mucho la juventud. Usted es Tomás Guevara, ¿verdad? Yo no soy Tomás Guevara. ¡Lárguense de aquí! Creo que muy buena onda. Ayudaban a los jóvenes y no sé qué cuánto. Puede ser que hay una... A través del humor, el director mexicano hace una crítica a las poses y discriminación que padece el cine. Y es una gran crítica a la mayoría de edad, ¿no? Cuando eres adulto mayor, como les llaman ahora, cuando eres viejo, estás expuesto a que te empiecen a rezagar y tienes a un erudito del cine que no se ha perdido ni una función, que fue proyeccionista, que lo desplazó la tecnología y está refundido en un baño, cuando tendría que estar dando una cátedra en una gran universidad. Gabriel Retes fue un actor, director y productor
que siempre tuvo la convicción de jugar y sorprender al público. Ese era el reto de Arretes. Noticias 22, Óscar Cortés. Mejor director. Como todos los días, hoy tenemos a las 9 de la noche Debate 22. Hoy nuestro compañero Álvaro Cueva va a hablar sobre muñecas mexicanas. Imagínense la tradición, ahí estamos viendo algunas imágenes. A propósito también, un poquito del Día del Niño, el Día de la Niña, de las tradiciones mexicanas. Van a estar los coleccionistas Luis Reza Reyes y César Telles Gómez. No se lo pierdan, va a estar muy padre, muy bien, muy divertido este debate al término de Noticias 22. Una pausa y regresamos. La pregunta sería, después de la pandemia, ¿todo bien en casa? ¿Cuál ha sido ese saldo emocional? Qué gran pregunta. Y para responderla, aquí está Karen Rivera en este Viernes de Ciencia. Qué gusto saludarlos en Liminal, la ciencia en movimiento. La pandemia de COVID-19 ha dejado, incontables consecuencias en la sociedad a nivel mundial. Pero ¿cuáles han sido las secuelas que nos ha dejado a los trabajadores en México? ¿Por qué es importante hablar de un salario emocional? ¿En qué condiciones están las empresas actualmente? De eso va la sección de hoy. Depresión, estrés crónico, trastornos de ansiedad y el síndrome de desgaste profesional son parte de los efectos que ha dejado la pandemia en los trabajadores mexicanos. Así lo asegura un estudio liderado por la Coordinación de Psicología Organizacional de la UNAM. Si ponemos un ejemplo en el ámbito laboral, prácticamente 1 de cada 4 colaboradores tenía un trastorno asociado a la ansiedad. Hoy por hoy, 2 de cada 4 están siendo reportados. Si hacemos esta analogía, la mitad de nuestra fuerza de trabajo está viviendo en alguna medida un trastorno de ansiedad. Para evaluar la salud mental y física de los empleados nacionales, así como el impacto del teletrabajo y su economía frente a COVID-19, la investigación se dividió en 2 etapas y uno de los pasos fue entrevistar a 10,000 empleados de todo el país. Los resultados obtenidos arrojaron que 8 de cada 10 trabajadores vivían con temor a perder su empleo, 7 de cada 10 tuvo una reducción en sus ingresos y 6 de cada 10 realizó tareas laborales adicionales. Efectivamente, los trabajadores tuvieron muchas afectaciones, pérdidas de familiares, presentaban alteraciones desde la salud mental, como desde las básicas de sueño, de alimentación, incrementaba el consumo de sustancias, incluyendo el alcohol, el cigarro. Presentaban también mucha ansiedad y a veces alcanzaban a ver síntomas de depresión. De acuerdo con la investigadora, la depresión se incrementó en un 20% dentro de los espacios de trabajo, pero también lo hizo el llamado síndrome de burnout, que se refiere al desgaste ocupacional y que es un tipo de estrés crónico derivado del tiempo prolongado en las cargas laborales, que no pueden equilibrarse con un descanso. El burnout ya llega una afectación no solamente en el agotamiento, en la despersonalización, en esta desvinculación que ya empiezas a tener con tu trabajo. Una de las alternativas para atender a este llamado de los trabajadores mexicanos es impulsar lo que se conoce como salario emocional, es decir, aquellas retribuciones que no forman parte de un concepto económico, pero sí las complementa. Por mencionarte algunos ejemplos, tenemos flexibilidad en el horario, en la vestimenta, reconocimiento laboral, apoyo para algunos eventos, pues son diversas características que van muy de la mano con el perfil del colaborador, porque creo que parte importante del salario emocional es reconocer que cada colaborador tiene necesidades diferentes. El llamado es a las organizaciones a implementar estas otras condiciones que favorezcan el balance de vida y efectivamente van a tener un incremento en sus resultados.
Sin duda, mantener la salud mental de los trabajadores es necesario para una mayor productividad y sobre todo para el bienestar de la empresa y también de los trabajadores mismos. Así que habrá que poner atención en qué es el salario emocional, cómo podemos implementarlo y sobre todo atender también estas cuestiones de depresión, ansiedad que se pueden tener a consecuencia de la pandemia por COVID-19 y a consecuencia también de las cargas laborales. Y ahora, como lo comenté la semana pasada, vamos a darle seguimiento a lo que está ocurriendo con el estrés hídrico. ¿Qué está pasando con el agua, el desabasto? Bueno, hay un tema muy importante y es cómo se está distribuyendo. De eso nos habla Iván Restrepo. México tiene suficientes fuentes de agua, pero están contaminadas, no tratadas y sobre todo mal distribuidas entre la población y las actividades económicas. Así lo asegura el investigador y especialista en temas medioambientales, Iván Restrepo. De acuerdo con el Sistema Nacional de Información del Agua, esta región cuenta con 757 cuencas hidrológicas divididas en su territorio, un número superior en comparación con países como España, que tiene poco más de 10. Paradójicamente, México es el principal consumidor per cápita de agua embotellada en el mundo. Estamos ante una grave crisis, no solo en la cuenca de México, sino en otras partes del país. No hay una sola ciudad de México, de las 100 grandes ciudades, que tenga resuelto el problema del agua. Porque el agua fundamentalmente no va, como ordena la Constitución, a la gente como prioridad, sino al sistema agrícola y al sistema económico industrial. Y esto está causando un estrés hídrico. Los datos de la Comisión Nacional de Agua registran que 7 de cada 10 litros del líquido que se extrae en el país es utilizado en la agricultura, 1.5 de cada 10 en la industria y generación de energía, y solo 1 litro de cada 10 se usa en el consumo doméstico. Las consecuencias de una distribución desequilibrada se pueden ver reflejadas en los 9 millones de mexicanos que no tienen agua potable todos los días. Y los que más tienen que pagar por esa agua embotellada no son los ricos, son los pobres, porque no tienen agua en sus casas y tienen que comprar garrafones. Un garrafón cuesta sobre 40, 50 pesos, tiene 20 litros. 40 pesos, 50 pesos es lo que vale 1 metro cúbico de agua, 1 metro cúbico de agua servidos en las ciudades, 50, 60, a veces 100 pesos. Entonces vea usted el primer desequilibrio. El segundo es que la industria más próspera que tiene el país es la de la producción, entre comillas, de agua, porque lo único que hacen las embotelladoras es utilizar un bien nacional que pertenece a la nación, que por derecho constitucional debía de darse primero a la gente, y ellos se aprovechan de este recurso y lo embotellan y lo venden en todas las tiendas. Estudios realizados por centros de investigación nacionales y la misma Conagua muestran que aproximadamente 5 de cada 10 litros utilizados en la agricultura se desperdician principalmente por infraestructuras de riego obsoletas, ineficientes y en mal estado. Nosotros podríamos aprender mucho de Europa y de algunos países latinoamericanos, por ejemplo Colombia, en donde el agua de la llave en ciertas ciudades como Medellín y Bogotá es potable. De Europa porque saben hacer uso del agua, porque la cobran y la gente sabe que le cuesta y porque hay sistemas de tratamiento de agua adecuados. Pero lo fundamental es utilizar racionalmente las fuentes de abastecimiento y tener en cuenta que el calentamiento global cada día va a aumentar las temperaturas, va a haber más erosión, va a haber más sequía y esto va a agravar la situación que tiene el país en cuanto al agua. Noticias 22, Karen Rivera.
Bueno, ya existe la tecnología necesaria para hacer un tratamiento adecuado del agua y se usa en otros países y está disponible para que los países que no la tienen pues puedan acceder a ella. Por supuesto que se tiene que poner el foco en estos temas y comenzar a observar dónde están todas estas fugas, dónde se está utilizando el agua, cómo se está utilizando y por qué es más su uso en la economía, en la industria, que en las necesidades de la población. De estos temas seguiremos hablando más adelante. La próxima semana será pues sobre la captación de agua de lluvia. ¿Qué les parecen estos temas tan delicados, Rafael, Laura? Y bueno, que sin duda iremos reflexionando a lo largo de las próximas semanas. Fundamentales, mi querida Karen. Por ahí hay una máxima que dice que nadie sabe el valor del agua hasta que te toca ir por ella y transportarla a tu casa personalmente. Es momento de tomar acciones, cuidar el agua y así también estaremos cuidando el planeta. Gracias, Karen. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, Karen. Dos grandes temas en este viernes de Ciencia para Reflexionar. Salario emocional y el tema de estrés hídrico, la continuación de este tema que seguiremos abordando seguramente. Nos vemos la próxima semana, Karen. Y ahora, ¿qué les parece si vamos a Buenos Aires, Rafa? Porque hay un parque que está implementando acciones muy interesantes para salvar, para recuperar especies endémicas que están amenazadas, y los detalles los tiene la agencia de noticias, nuestros amigos de Xinhua. El Ecoparque de la ciudad de Buenos Aires realiza una valiosa tarea para la conservación de especies autóctonas amenazadas, labor que incluye un trabajo continuo en colaboración con otras instituciones de investigación y educación nacionales e internacionales de desarrollo y aplicación de biotecnologías reproductivas para la fauna silvestre. El organismo dependiente de la Secretaría de Ambiente de la capital argentina ha desarrollado diversas tareas de protección de la fauna, entre ellas la puesta en marcha de un banco de recursos genéticos de fauna silvestre con más de 7.400 muestras pertenecientes a 550 individuos correspondientes a 98 especies de fauna silvestre distintas. El gerente de Conservación y Gestión de Fauna del Ecoparque, Tomás Ciola, explicó que las autoridades capitalinas se propusieron hace varios años transformar lo que era el antiguo zoológico en un centro de conservación y de rescate de especies autóctonas. Las ranas de Balcheta y el caracol de Apipé son dos especies endémicas en peligro crítico de extinción. De hecho, el caracol de Apipé ya está completamente extinto en lo que es silvestría. Ambas especies están solamente en Argentina y solamente estaban el caracol de Apipé y la rana en cursos de agua muy particulares. El funcionario del Ecoparque resaltó la importancia de la conservación y gestión de la fauna en peligro de extinción o amenazada. La tarea del Ecoparque incluye también el cuidado de animales gerontes o viejos, un hospital, laboratorios de diagnóstico, consultorio y quirófano, un centro de biotecnología, salas de cría, de internación y de cuidados intensivos para fauna en un predio de 18 hectáreas que está ubicado en el barrio de Palermo, en la zona norte de Buenos Aires. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua. Otro buen ejemplo a seguir y salvar las especies endémicas que se encuentran en peligro de extinción. Y de la capital argentina volamos hasta el corazón de Cuba para traerles el reporte del penúltimo día de actividades de la Feria Internacional del Libro de La Habana, noticia con la que nos vamos a una muy breve pausa. En la Feria Internacional del Libro de La Habana, las actividades continúan y en esta ocasión tocó el turno a la arquitecta Sandra Calvo, quien presentó su proyecto artístico-social reunido en el libro Arquitectura sin arquitectos. Es un proyecto que inició en 2012 como una práctica artística política que se desarrolla en la periferia de Bogotá, en Colombia, y que trata el cuestionamiento sobre la vivienda, sobre los procesos de autoconstrucción. Es un homenaje a estos autoconstructores. El libro reúne textos de arquitectos, antropólogos, autoconstructores y la autora, quienes analizan el proceso de la vivienda digna en Latinoamérica. Una publicación que recoge una experiencia de 10 años para entender cómo vive la población en esta región del mundo. En este encuentro, Calvo también habló de su participación en la Bienal de La Habana. Toda mi obra tiene que ver con la disputa del territorio, la pugna que se tiene por el metro cuadrado, está relacionada con el tema arquitectónico, la vivienda y urbano y rural también.
Y en este caso llevo un proyecto de sitio específico que se desarrolla en el corazón de la Ciudad de México sobre la historia de 70 familias indígenas y su problemática justo por pelear el derecho a una vivienda. Las actividades de México en la 30ª Feria Internacional del Libro de La Habana terminarán el 30 de abril. Noticias 22, Karen Rivera. Es bien sabido que mañana se celebra en México el Día del Niño, pero hay otra efeméride importante. Desde finales del siglo XIX, el jazz sirvió como un motor para la unidad y el diálogo entre comunidades. Por iniciativa de la UNESCO se designó el 30 de abril como el día para promover y celebrar las virtudes de este género. Y a propósito, Rafa, de esta efeméride, la Orquesta Nacional de Jazz de nuestro país entrega el segundo premio Jazz Joven y organiza un concierto de gala en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Vamos a ver más. La Orquesta Nacional de Jazz de México, en su misión por fortalecer el entretejido artístico del país, creó el premio Jazz Joven, reconocimiento cuya segunda entrega se enfocó hacia el apoyo del talento emergente e impulsar la producción de compositores nacionales. Reconocer a nuestros valores jóvenes, ¿no? A nuestros jóvenes talentos, jóvenes que se han preparado desde muy chicos. Y bueno, para nosotros el año pasado, que era una temporada muy difícil por esta cuestión de la pandemia, creímos que era muy importante comenzar a valorarlos. La convocatoria del certamen se abrió en enero de este mismo año. Cada participante tuvo que grabar una pieza obligatoria y una pieza de su elección. Marzo fue el límite para el registro y todos los materiales se sometieron a una evaluación del jurado para determinar quiénes serían los ganadores en las categorías Mejor Interpretación Solista y Mejor Interpretación en Ensamble. En el jurado están músicos de mucha experiencia del jazz mexicano, como el maestro Héctor Infanzón, Tim Meyer, está Ingrid Bullán, está el maestro Alejandro Campos, está Remy Álvarez, está Cristian Mendoza, está Omar Guzmán, músicos de gran trayectoria que ellos básicamente califican desde la cuestión técnica, la cuestión escénica, la cuestión del lenguaje. El tercer galardón se entregó bajo el criterio del público. Los videos de ensamble se subieron a internet para que las audiencias votaran por su interpretación favorita. Este sábado 30 de abril, la Orquesta Nacional de Jazz de México celebrará el Día Internacional del Jazz con un concierto de gala en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Este concierto está conformado por los solistas de la Orquesta Nacional de Jazz de México, músicos de los más destacados de la orquesta. Tenemos algunos músicos invitados, tenemos a Manley López, un increíble percusionista cubano que toca tambor batá. Tenemos a Jerónimo González, un gran jaranero que tiene mucho este aspecto de la tradición mexicana con la jarana moderna y cuestiones ya más avanzadas de jazz. A este concierto se suman otros músicos como el leonista Vico Díaz o el baterista Andrés Márquez. Mañana, la cita para el concierto de gala Jazz Day es a las 7 de la noche. Para consultar toda la información, visiten la página y las redes de la Orquesta Nacional de Jazz de México o la del Centro Nacional de las Artes. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. También podemos celebrar esta efeméride asistiendo al concierto de New York Jazz All Stars, un ciclo en la sala Roberto Cantoral. Rafa, Charles Turner, and Upton Swing van a cerrar esta serie con un concierto. Es mañana sábado. Mañana sábado 30 de abril, 8:30 de la noche, en el Centro Cultural Roberto Cantoral. Adquieran sus entradas a través de la página de Ticketmaster y bueno, celebrar el jazz en su día. Y a propósito de celebraciones musicales, la hora más esperada de la semana, vamos del otro lado del estudio, invitado de superlujo que tiene el maestro Juan Arturo Brennan. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, Laura, Rafa. En efecto, como le decía al principio del programa, se cumplió. Vinieron los 4. Hoy está aquí conmigo el último.
abril, mes del Cuarteto Latinoamericano, que en marzo celebró 40 años. Aarón Vitrán, bienvenido, Aarón, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Juan. Ya vinieron tus colegas, te tocó a ti cerrar el ciclo y como para todos escogí un tema, el tuyo es la discografía. Números aproximados para que nuestro auditorio se dé cuenta del nivel del cuarteto. ¿Cuántos discos grabaron ya? Bueno, antes de la era del CD hicimos unos 12 long plays y a partir del 82 más o menos que se inauguró el CD, 110 creo, por ahí. Más o menos. 110, 40 años, eso equivale a alrededor de aproximadamente 3 por año. Es decir, que es una actividad bastante continua. Sí, 3 por año es justamente el promedio que creo que se ajusta a la realidad, sí. Ahora, la discografía de ustedes se caracteriza por ser absolutamente rica, ecléctica y variada, ¿sí? No solamente en el repertorio, por supuesto, pero además ustedes han tenido, bueno, no diré suerte, no es suerte, es prestigio. Han grabado por un montón de etiquetas. ¿Para cuántos sellos distintos han grabado discos? Yo diría que en México unos 4 o 5 y en el extranjero unos 8 quizás, alrededor de entre 10 y 15 creo, sellos diferentes. Esa discografía que por supuesto tiene una componente importantísima de música latinoamericana, ¿cómo le ha ido en general? O háblame de algunos que hayan sido exitazos, tanto comerciales como de crítica, como de premios. Claro. ¿Qué recuerdas? Bueno, creo que lo más relevante ha sido las integrales de algunos compositores latinoamericanos fundamentales. Revueltas, Chávez, Ponce, Villalobos, Halfter, Enríquez, La Vista, digamos, compositores muy importantes cuya obra para cuartetos no había sido grabada. Para mí ese es el aporte más significativo, digamos, de nuestra discografía. Y en general a esos les ha ido muy bien. Hemos hecho otro tipo de colaboraciones con otros artistas que han sido también muy bien recibidas. Y bueno, hemos tenido fortuna de varias nominaciones a Grammy y 2 Grammys ya ganados, digamos. Para que nuestro público se entere, presume, los discos que ganaron los Grammys, ¿cuáles son? Uno de ellos es Brasileiro, de la música de Francisco Miñone, y el otro con Jaramar, El Hilo Invisible, canciones sefarditas en versiones para voz y cuarteto de cuerdas. Que además supongo que para ustedes tres, bueno, para Javier también es parte de la familia, el hecho que un disco de canciones sefarditas haya ganado un Grammy, para tú y tus hermanos tiene una significación particular, ¿cierto? Sí, porque en efecto muchas de esas canciones las cantaba mi abuela en ladino, yo las recuerdo desde mi infancia, entonces fue muy emocionante hacer ese proyecto y que tuviera tan buena acogida. Ahora, desde que los conozco a ustedes, sí, debo decir aquí que al cuarteto y a sus miembros los conozco prácticamente desde que el cuarteto se constituyó como tal. En cada momento, ustedes siempre tienen un disco pendiente, un disco por grabar o un disco ya grabado que está por editar. ¿Cuál es el estatus de esa discografía pendiente del cuarteto hoy? Bueno, acaban de salir 2 que estaban grabados y no habían salido, el segundo volumen de los cuartetos de Ruperto Chapí y un disco celebratorio que se llama precisamente Cuarteto Latinoamericano, 40 años, con 7 obras breves que habíamos ido acumulando y no habíamos podido grabar. Esos ya están grabados, que están por salir 3 maravillosos quintetos con piano de Miguel del Águila, el compositor uruguayo estadounidense, formidables, y uno que estamos por grabar con música de Alejandro Cardona, un compositor costarricense a quien hemos grabado a lo largo de los años y consideramos una de las grandes figuras de la música latinoamericana. Entonces, como siempre, hay algo en la estufa pendiente. Uno en la estufa y uno por grabarse pronto, ese es el estatus normal de nuestra... Y más allá de esos, ¿tienen en la cabeza o en el papel o en la propuesta algo más o hasta ahí de momento? Por lo pronto hasta ahí, estamos bastante ocupados con estos proyectos, en sacar el que está en la estufa y en grabar el que viene. Sí, evidentemente. Ahora, respecto a repertorio, aunque ya lo hablé un poco con Saúl, hablamos del repertorio en general, con Saúl tu hermano, el repertorio en los discos abarca cronológicamente más o menos desde los compositores. ¿Qué es lo más antiguo que han grabado? Probablemente Gustavo Campa, 1889, que es probablemente de los primeros cuartetos compuestos en México, hasta música muy, muy reciente. Por ejemplo, en este disco que acaba de salir de 40 aniversario, una pieza del puertorriqueño Dan Román, que tiene 3 o 4 años, una pieza de Gaby Ortiz, que nos compuso para los 35 años, es decir, hace 4 o 5 años, es decir, de finales del 19 hasta hace un par de años. O sea, prácticamente hasta lo que se compuso anteayer. Absolutamente. Sí, intentamos del repertorio nuevo que nos llega, todo lo que nos parezca realmente de calidad, meterlo en los próximos proyectos. Ahora, este disco celebratorio del que acabas de hablarnos, esas piezas, no entendí muy bien, ¿ya estaban grabadas y no se habían editado o no estaban grabadas? No, no estaban grabadas, son grabaciones nuevas que hicimos aquí en la Ciudad de México, en un maravilloso lugar, en la Casa Estudio El Desierto.
de Daniel Vitrán Arispe. De tu sobrino. Mi sobrino. Y él editó y es un disco fantástico y ahí hay música de varios compositores que no habíamos grabado. ¿Ya circula? Ya circula. ¿El comercial? ¿Dónde se consigue? Bueno, no salió físico, ya los discos no están saliendo, está en Spotify, Amazon, YouTube, etcétera, porque los discos pues ya no se venden. Eso es lo que tú crees. Aquí hay un comprador de discos absoluto y totalmente Todavía frustrado. quedan algunos, pero es una rareza. En realidad ya son pocas las compañías que pueden permitirse una producción física. Bueno, mis colegas allá dicen que por favor te encargues de que les llegue de alguna manera virtual, Con mucho físico, gusto. espiritual. Ahora, desde tu punto de vista, así, estrictamente personal, ¿cómo aprecias tú la discografía del Celo? Sé que es una pregunta difícil, pero imagínate que te los pongo los 100 y pico acá, te digo, échales un ojo, ¿qué te produce? Porque es una discografía que ningún otro ensamble en México tiene, ni de lejos, ¿verdad? Bueno, primero déjame decirte que yo estoy de acuerdo contigo que es una lástima que se estén perdiendo los CDs físicos. Yo sigo escuchando en mi casa y pongo mi CD, además de las plataformas, pero ese es un paréntesis aparte. Como te decía al principio, para mí lo más valioso de nuestra discografía tiene que ver con haber dado a conocer a los melómanos y a los colegas la música de estos grandes compositores latinoamericanos. Y yo creo que si hay 3 discos que yo pudiera destacar en particular sería la integral de los 17 cuartetos de Villalobos, que fue un hito, nos tardamos 7 años en grabarla. La integral de los 4 cuartetos de Revueltas, que en total son 40 minutos, son 4 cuartetos de 10 minutos, que son obras maestras del siglo XX, y los 3 cuartetos de Alberto Ginastera. Creo que esos 3 discos para mí podrán dejar una huella porque mucha gente ha conocido a estos grandes compositores gracias a esas grabaciones y muchos colegas se han enterado de que existen estos cuartetos que de otra manera quizás seguirían durmiendo. Esa es parte de la labor importante que han realizado ustedes. Y sí debo decir con bastante orgullo que no en muchos, pero una media docena, un poco más de esos discos, las notas que trae el cuadernillo son mías, porque el cuarteto me ha hecho el favor de encargármelas. Se acaba hoy la entrevista con Aarón Vitrán, gracias Aarón por haber venido, se acaba la serie que dediqué íntegra en abril a los 40 años del cuarteto latinoamericano y como hoy ya no quiero trabajar, voy a dejar que Aarón haga el trabajo que me queda. Despide, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué música nos vamos a ir? Nos vamos con un fragmento del homenaje a Gismonti de Arturo Márquez. Y él y yo nos vamos rápidamente después de la música a cenar. Le debo una cena que perdí en una apuesta deportiva. Una más. Gracias. Oigan a Márquez, homenaje a Gismonti. Nos vemos el próximo viernes. Chao a todos.